Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Tras anunciar desde Miami, en Estados Unidos, que tiene miedo y que teme por su vida porque hay un plan para asesinarlo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo que el sábado regresará a Colombia. Este anuncio lo hizo por medio de su cuenta en Twitter, luego de hablar con el ministro del Interior, Daniel Palacios. Según el candidato presidencial, el gobierno nacional le está proporcionando todas las medidas de seguridad para regresar al país. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y el candidato presidencial Gustavo Petro retó esta noche a Rodolfo Hernández a debatir en la revista Semana sobre las filtraciones de videos de su campaña en las que se deja ver la estrategia contra sus contendores políticos. Petro dijo también en su cuenta de Twitter que si le demuestran que ha cometido un delito, renuncia a su candidatura presidencial. Dijo el candidato del Pacto Histórico que el único delito que muestran los videos es que su campaña fue interceptada y chuzada ilegalmente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El caudal del río Bogotá sigue creciendo significativamente. La alerta roja fue extendida a varias veredas de Soacha, municipio de Cundinamarca. Ante algunos deslizamientos de tierra ocurridos en horas de la tarde, más de 20 familias tuvieron que ser evacuadas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Comité Legislativo revela explosivos hallazgos sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos y los cuales podrían incriminar a Donald Trump. La fiscal de Nueva York cita a declarar al expresidente Donald Trump y 2 de sus hijos el próximo 15 de julio. Al menos 3 muertos deja un nuevo tiroteo en Estados Unidos, el cual tuvo lugar en una compañía de Maryland. Rusia está a un paso de tomar una ciudad ucraniana clave para el control de toda la región del Donbass. En el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden sostuvo su primera reunión con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, con quien ha mostrado fuertes discrepancias. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Comienzan las audiencias públicas sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Los congresistas buscarán demostrar que Donald Trump y su círculo cercano conspiraron para revertir la victoria de Joe Biden en las presidenciales de 2020. El Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 revelará hoy algunos de sus hallazgos en una audiencia que se retransmitirá en horario de máxima sintonía televisiva en los Estados Unidos y en la que se mostrarán imágenes inéditas del suceso. El panel de legisladores buscará demostrar que el expresidente Donald Trump y su círculo cercano cometieron delitos en una conspiración criminal para revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, que culminó con el mortal asalto al Capitolio del 6 de enero. Posteriormente, se espera que el comité, que ha entrevistado a más de 1.000 testigos, programe audiencias a partir de las 10 de la mañana hora local, los días 13, 15, 16 y 21 de junio. La última se hará en horario estelar el 23 de junio. Por otra parte, la oficina de Detroit del FBI informó que Ryan Kelley, uno de los aspirantes del Partido Republicano a gobernador del estado de Michigan, fue detenido por cargos de delitos menores relacionados con su participación en los disturbios del Capitolio. La Fiscalía de Nueva York citó a declarar al exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y a 2 de sus hijos por malos manejos de su compañía. El expresidente de Estados Unidos y sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr. testificarán a partir del 15 de julio luego de que la fiscal Letitia James investigara por casi 3 años las acusaciones sobre que la organización Trump distorsionó los valores de sus propiedades para obtener préstamos favorables y exenciones fiscales. El ente acusador trata de determinar por vía civil si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para obtener préstamos bancarios, así como si también redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos. Las partes tienen hasta el final de la semana siguiente para concluir las declaraciones y cada miembro de la familia declarará por separado. Aún así, podrán no declarar en esa fecha si un tribunal de apelaciones así lo solicita o si el exmandatario presenta la documentación requerida por la Fiscalía.
Los abogados de la familia y la empresa intentaron en repetidas ocasiones, pero sin éxito, bloquear una citación de la fiscal James, así como otras demandas de información de la empresa. Trump calificó la investigación como una cacería de brujas y la organización, operada actualmente por Donald Trump Jr. y su hermano Eric Trump, niega haber actuado mal. Hubo un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en el oeste de Maryland. Dejó 3 personas muertas y al menos 2 heridas de gravedad. Un tiroteo en la empresa Columbia Machine en Smithsburg, Maryland, dejó 3 personas muertas y al menos 2 heridas. Según las autoridades, el sospechoso que huyó del lugar fue encontrado por un patrullero estatal de Maryland en Maplesville Road y tras un enfrentamiento el atacante recibió un disparo y resultó herido. Las primeras versiones indican que el tirador se encuentra en un centro médico, aunque no hay claridad sobre su estado de salud. La policía investiga los hechos y hasta el momento se desconoce el motivo de la mortal balacera. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para el control de armas en Estados Unidos. La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó una iniciativa para reforzar los controles de armas de fuego tras los escalofriantes tiroteos de Uvalde, Texas y Buffalo, Nueva York, aunque es muy posible que no salga adelante en el Senado, donde se tiene que aprobar también para que sea ley. El proyecto contiene las medidas más duras para limitar las armas que ha aprobado en décadas la Cámara de Representantes. La iniciativa bautizada Protejamos a nuestros niños propone aumentar de 18 a 21 años la edad a la que se pueden comprar rifles semiautomáticos y prohíbe los cartuchos de gran capacidad para balas. También propone medidas para regular las armas de fabricación casera, conocidas como armas fantasma, por carecer de número de serie y que son responsables de un creciente número de tiroteos. Rusia se encuentra a un paso de la victoria en Severodonetsk, la ciudad clave para el control total del este de Ucrania. La guerra en Ucrania cumple este jueves 106 días. Con la toma de Kiev aparcada por el momento, Putin centra ahora sus ataques en el este de Ucrania, concretamente en el Donbass, que ya está bajo control ruso al 50%. Tras 3 semanas de asedios, las tropas moscovitas consiguieron penetrar en las afueras de Severodonetsk, lugar estratégico que podría dar a los invasores la clave para controlar toda la región, y ahora aseguran que están cerca de una victoria. Moscú controla ahora el 97% de la región ucraniana de Lugansk, a la cual pertenece Severodonetsk. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alertó que las fuerzas de su país en la ciudad estaban superadas en número y que los rusos eran más fuertes, y afirmó que esta batalla es probablemente una de las más difíciles de esta guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió la expulsión de Rusia de la FAO. En una intervención ante la OCDE, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que actualmente Rusia está provocando el hambre de al menos 400 millones de personas y que potencialmente podrían ser 1.000 millones. Por ese motivo, dijo que no se puede prolongar la adhesión de ese país a la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y considera que debe ser expulsado. Проти Росії за це мають бути застосовані довгострокові болісні санкції саме на глобальному рівні. El presidente enfatizó que solo el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania podría garantizar la seguridad del suministro de alimentos en el Mar Negro. Los puertos ucranianos usualmente exportan millones de toneladas de cereales cada año, pero han estado bloqueados desde que Moscú inició la invasión a Ucrania en febrero. El Kremlin, por su parte, aseguró estar dispuesto a dar garantías formales de que no atacará los puertos para la exportación de cereal ucraniano, solo si Kiev accede a desminarlos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que nada hará cerrar la economía de su país. Durante un intercambio con jóvenes empresarios nacionales antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el mandatario ruso Vladimir Putin aseguró que ninguna cortina de hierro caería sobre la economía rusa, a pesar de las sanciones impuestas por Occidente, porque Moscú no se cerraría al mundo como lo hizo la Unión Soviética. Не будет закрытой экономики. У нас ее не было и не будет. Вот если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Опять цены взлетели до небес просто. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем.
Las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania han inclinado a Rusia, uno de los mayores productores de recursos naturales del mundo, hacia la mayor contracción económica desde los años posteriores a la caída de la Unión Soviética en 1991. Durante una nueva jornada de la Cumbre de las Américas 2022, el presidente estadounidense Joe Biden se reúne con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro en el primer cara a cara desde que asumió el cargo, mientras que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, criticó a Biden por excluir a ciertos países y pidió cambios en las reglas para la próxima cumbre. En la segunda jornada de la novena Cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden se reúne con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro en un día de anuncios sobre uno de los temas en los que disputan durante la gran reunión, y es el calentamiento global. La administración de Biden tiene previsto anunciar nuevos compromisos de los países de América Latina y el Caribe para alcanzar los objetivos climáticos colectivos a través de las energías renovables, y anunciará la intención de proporcionar financiación a través de diversos canales. Inicialmente Bolsonaro era parco de asistir a la cumbre, pero el trajín diplomático y la oferta de un encuentro bilateral acabaron convenciéndolo. Durante la jornada de la cumbre, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lamentó que no fueran invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua, y agregó que ser país anfitrión no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión. Además, invitó a Biden a la próxima reunión de la CELAC y propuso organizar mundialmente la producción de alimentos. De acuerdo con Naciones Unidas, la guerra en Ucrania ha provocado el mayor aumento en el costo de vida a nivel mundial registrado en toda una generación. A través de este informe, el Grupo de Respuesta a la Crisis Global de Naciones Unidas advirtió que la invasión rusa de Ucrania provocó el mayor aumento en el costo de vida a nivel mundial que se haya registrado en toda una generación. El efecto dominó del conflicto está extendiendo el sufrimiento humano mucho más allá de sus fronteras. La guerra, en todas sus dimensiones, ha exacerbado una crisis mundial del coste de la vida que no se había visto en al menos una generación. Y afirman que las consecuencias de la guerra también comprometen los objetivos de la Agenda 2030 a los que aspiraba la organización. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, denunció que el mundo se enfrenta a una nueva realidad, el derramamiento de sangre de las personas sobre el terreno y la posibilidad de que la guerra produzca una ola de hambre y miseria sin precedentes, que amenaza dejar tras de sí un caos social y económico. Destacó que la crisis alimentaria que se está produciendo durante este año es de acceso a los alimentos, mientras que pronosticó que la del año que viene podría ser por falta de alimento. El Banco Central Europeo decidió comenzar a subir los tipos de interés a partir de julio y por primera vez en 11 años. Con un crecimiento de los precios que alcanzó el mes pasado la cifra récord de 8,1% y que se está ampliando rápidamente, el Banco Central Europeo ha comenzado a reducir las medidas de estímulo que ha aplicado durante la mayor parte de la última década. De hecho, por primera vez en más de 11 años, la institución financiera comenzará a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos a partir del 9 de julio, con el fin de frenar el fuerte aumento de la inflación. De hecho, el Banco Central Europeo también elevó significativamente sus previsiones de inflación hasta 2024, y la cual será de 6,8% en 2022. El organismo también adelantó que a partir de septiembre será apropiado un ritmo gradual pero sostenido de más incrementos de los tipos de interés. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió que una ola de calor peligrosa y letal amenaza al suroeste del país. Más de 25 millones de personas están bajo alerta de calor y más de 50 récords diarios de altas temperaturas podrían romperse durante este fin de semana. Y este video se volvió viral en internet. En él se ve a una bebé que está gateando en la ciudad de Lobos, Argentina. La pequeña por poco es atropellada cuando se acercaba a una calle. Mientras llega al límite entre el andén y la vía, un hombre se percata y sale corriendo para detenerla. Aseguran que la madre de la menor trabaja en un local y dejó abierta la puerta. El telescopio Hubble aplicó una nueva técnica que le permitió su mejor panorámica cósmica, única para ubicar galaxias raras en el universo. Un equipo internacional de científicos publicó la mayor imagen del cielo en el espectro infrarrojo cercano jamás tomada por el telescopio espacial Hubble de la NASA.
Esto gracias a una novedosa técnica que permite trazar un mapa de las regiones de formación estelar del universo, aprender cómo se originaron las galaxias más antiguas y entre ellas encontrar las más raras. El método llamado 3D Dash crea una imagen que es 8 veces más grande que el campo de visión estándar del Hubble al capturar múltiples tomas que luego se unen en un mosaico maestro. Hasta ahora, una imagen tan grande solo estaba disponible desde el suelo y su resolución era baja, lo que limitaba lo que se podía observar. Muy buenas noches. Uno de los más graves problemas que tiene Colombia es el de la justicia. Entendido por justicia la impunidad que existe en nuestra nación. Uno de los más célebres magistrados que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de Colombia fue el doctor Iván Velázquez, a cuyo cargo estuvo la investigación y denuncia sobre los vínculos de decenas de dirigentes políticos y parlamentarios, fundamentalmente vinculados con el paramilitarismo. El doctor Velázquez se encuentra en Colombia desde hace 3 años más o menos y actúa como asesor de la Justicia Especial para la Paz, JEP, en un estudio que hace sobre reformas a la policía. El candidato presidencial Gustavo Petro anunció recientemente que si es elegido presidente, solicitará a las Naciones Unidas que designe al doctor Velázquez como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad y candidatizó desde ese momento, hace una semana, al doctor Velázquez para ese cargo. ¿Usted qué piensa, doctor Iván? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente la impunidad es uno de los más grandes problemas que tiene el país, y cómo incide la impunidad, y sobre todo la impunidad en materia de corrupción, que es a lo que se refiere precisamente esta propuesta de Gustavo Petro respecto de la Comisión Internacional. Por todas las implicaciones que tiene la impunidad en la corrupción, en la sociedad, en la posibilidad de vivir en condiciones dignas una población. Creo que de los fundamentales problemas que hay, que se tiene que enfrentar en un gobierno, pero con absoluta sinceridad, no como un discurso, es este de la lucha contra la corrupción. Gustavo Petro ha planteado que le solicitaría al secretario general de Naciones Unidas, si él fuera presidente, que se instalara una comisión internacional en Colombia, y sugirió el nombre mío que le diría al secretario general. Yo sobre eso tengo una consideración en cuanto a que una comisión internacional, para que sea realmente independiente, su máximo jefe debe ser extranjero. Así como estuve yo en Guatemala, colombiano dirigiendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y antes un costarricense, y antes un español, porque es que esto significa que no existen vínculos sociales, económicos. Independencia total. Independencia total. Lo que sí, y a lo que estaría pues absolutamente dispuesto, es a contribuir en el diseño de esa comisión, porque luego de solicitada, como viene ocurriendo en estos momentos en Honduras, que la presidenta Xiomara Castro solicitó esto mismo al secretario general de Naciones Unidas, el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, es que de Naciones Unidas el secretario general designa una comisión y el gobierno debe designar también una comisión para que discutan, diseñen ese mecanismo de cooperación. Es decir, doctor Velázquez, la Comisión Internacional contra la Impunidad no es un ente, es una norma. La comisión es una organización, un organismo que se crea a partir de un acuerdo entre Naciones Unidas. Pero no existe. No existe, no existe. Es para establecerla precisamente. ¿Cómo?
En Guatemala, el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas discutieron sobre cómo debería ser la comisión, llegaron a un acuerdo, suscribieron un convenio, lo sometieron al Congreso. En Honduras están en esa discusión. Antes en Honduras, pero al amparo de la OEA, no de Naciones Unidas, también habían establecido un mecanismo de cooperación internacional más o menos similar. Entonces, todas son creaciones a partir de los acuerdos que se realizan entre los gobiernos y el organismo multilateral, sea Naciones Unidas, sea la Organización de Estados Americanos. Pero a ver, mira, ahora que usted recuerda lo de Guatemala, el presidente Morales fue el que lo expulsó. Sí. Sí. El presidente Otto Morales de Guatemala lo expulsó por ser miembro de esa comisión. Jimmy Morales. Sí. Jimmy Morales. Sí. Pues hubo una expulsión inicial. Yo llegué a Guatemala así rápidamente en octubre del 2013 y empezamos una tarea realmente importante en la lucha contra la corrupción, pero contra la gran corrupción. Sí. La corrupción que está vinculada a la impunidad del poder. Y se adelantaron muchas muy importantes investigaciones contra altos funcionarios del Estado y contra también del sector privado. Y esto tocó igualmente al presidente Morales. Financiamiento electoral ilícito, actividades de corrupción en las que había incurrido también algunos miembros de su familia. Y todo lo que se generó de reacción de los que estaban siendo tocados, los que nunca habían sido sentados en el banquillo de los acusados y que les tocó en esa oportunidad por la acción que la CICIG venía adelantando con la Fiscalía guatemalteca, entonces determinó una gran reacción que llevó a la declaratoria de persona no grata en agosto del 2017, que no se pudo ejecutar por una decisión de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto esa decisión presidencial. Sin embargo, al año siguiente, en el 2018, casi que un año exactamente después, aprovechando una ausencia mía del país, que fui a algunas reuniones en Washington, ¿me quitaron la visa? Me prohibió volver a Guatemala. Pero usted siguió trabajando. Pero el secretario general consideró que debía continuar al frente de la comisión y así lo hice durante un año más, hasta septiembre del 2019, que ya se cumplió el término de esa comisión y no fue renovada. Sí, el presidente Morales, no, es que el presidente Otto, es Otto Pérez, el que usted encarceló, o encarcelaron por... El que un juez encarceló por petición de la Fiscalía guatemalteca con el apoyo de las investigaciones que usted hizo de la CICIG. Sí, pues él era el presidente en funciones, era pues electo y llevaba ya desde el 2012, 2013 ejerciendo su cargo. Hubo una orden de captura en su contra, se presentó al juzgado a rendir su primera declaración. Salió de casa presidencial al juzgado y del juzgado a la cárcel y ahí renunció. Por la investigación que usted dirigió. Por esa investigación, sí. Y la concluyó. ¿Y él sigue detenido? Él sigue detenido. Desafortunadamente por algo, y las experiencias de Guatemala son muy importantes para cualquier otro mecanismo que se trate de establecer en un país, desafortunadamente la judicatura es muy pequeña. Entonces hay mucha congestión. Él sigue detenido y apenas se inició el juicio 7 años después. No puede ser. Pero esa no insuficiencia, no ha habido fallo. No ha habido fallo. Guatemala tiene la mitad del promedio de jueces de América Latina. No puede ser. Es decir, es una insuficiencia muy alta. Bueno, como la que existe en Colombia en materia de impunidad, ¿no? Como la que existe en Colombia, pero que igualmente se podría transformar si se lleva adelante otra de las propuestas de Gustavo Petro, que es la supresión de la Procuraduría y trasladar los funcionarios. La Procuraduría tiene 4.500 funcionarios, más la planta global que fue creada a finales del año pasado, como de 1.200 funcionarios más. Si estos funcionarios pasan a la judicatura, a la rama judicial como jueces o magistrados, pero igualmente pasan a la fiscalía, a
conformar una muy robusta unidad anticorrupción. Yo creo que se puede empezar a superar siempre que exista independencia y una voluntad real en la Fiscalía de enfrentar este problema de la corrupción y de la impunidad. Ahora mire, doctor Iván, usted ha conocido, supongo yo, el escándalo que ha estallado a propósito de las denuncias hechas por la revista Semana sobre ciertas maniobras, llamémoslo de esa manera, contra la campaña de los excandidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Sergio. ¿No le parece? ¿No es cierto? Hablemos sobre el tema inmediatamente después de comerciales. ¿Quiere? Muchas gracias. Su opinión. Bueno, aquí hay pues realmente una situación desafortunada en la medida en que trasciende y con tanta fuerza como se le ha venido dando a todas estas grabaciones, lo que supongo, yo no he estado nunca en actividad política, no sé cómo se desarrolla la actividad política. Pero es el tema del día en todas las redes. Pero supongo que cuando desde una campaña se enfocan en mostrar, por ejemplo, a un candidato como guerrillero o como castrochavista o como que va a destruir el país, es precisamente por un acuerdo que hacen en esa campaña, una estrategia que hacen en esa campaña para señalar a ese candidato, porque es la búsqueda de restarle votos al otro y demostrar que esta campaña sí es la que le conviene al país, este presidente es el que le conviene al país. Supongo que lo mismo tuvo que hacer la coalición Centro Esperanza cuando fijaba esas vallas en las que decía quién está detrás de cada uno de los candidatos, de Federico Gutiérrez o de Sergio Fajardo o de Gustavo Petro, y mostraban pues las personas cuestionadas detrás de Fajardo, detrás de Petro o detrás de Gutiérrez, y las buenas personas detrás de Fajardo. Supongo que eso fue una decisión también en la estrategia de la campaña para llegar a asumir un señalamiento como ese que aparece en las vallas. Es decir, sin restarle importancia al tema. Porque lo tiene. Porque de todas maneras es un tema, sí, claro. No se le resta importancia, pero probablemente se le está dando una mucha mayor trascendencia. Si existieran, alguno por ahí decía, qué bueno que existieran grabaciones de todas las campañas y que entonces ahora conociéramos cómo es la estrategia que hay detrás de cada una de las campañas para afectar al otro. Lo hemos visto. La campaña de Federico Gutiérrez pretendiendo afectar a Gustavo Petro, desde la campaña de Gustavo Petro afectando a Fajardo o a Gutiérrez. Sí, pero lo que digo yo, doctor Velázquez, con todo respeto, es que el hecho de que alguien cometa un acto antiético, porque delictivo no hay nada ahí realmente, sino antiético, no justifica la antiética. Claro, claro. No hay acto delictivo. No hay. Lo que a mí me parece que sería muy cuestionable es si hay imputaciones falsas detrás de la estrategia. Si se señala de manera cierta, y eso se conviene en una mesa de una campaña, que se debería destacar, por ejemplo, el vínculo de un candidato con el crimen organizado, porque hay señalamientos sobre eso, yo creo que no sería tampoco antiético. No, pero digo, mi observación es esta, con todo respeto, doctor Velázquez. No se puede justificar un acto aparentemente indebido en la estrategia, en la sugerencia de la estrategia de una campaña. No se puede justificar diciendo, no, es que se lo hizo este otro también. Es como de acuerdo, sí, de acuerdo. Por eso no estoy de acuerdo con usted en el sentido de que, como él lo hizo... No, Lo que digo es, ¿cómo es que se diseñan las estrategias en las campañas políticas? Sí, pero eso no justifica que haya hoy aparecido pues, los videos por parte de esta semana de la estrategia, entre comillas, que se sugirió
para la campaña. Sí, pero creo que siempre lo más cuestionable es si se elaboran esas estrategias sobre hechos falsos o imputaciones falsas a las personas. Eso habría que investigarlo. Claro. Bueno, ahora, ¿qué es lo que origina en Colombia, doctor Velázquez, la impunidad? Creo que ha habido y se ha demostrado a lo largo de casi toda la existencia de la Fiscalía General, ha habido una falta de independencia desde el propio fiscal general vinculado con el poder, que entonces impide que se puedan desarrollar investigaciones independientes cuando hay señalamientos contra integrantes de ese poder. Es decir, hay una gran fuerza pro impunidad de quienes tienen control del Estado o de sectores que son muy influyentes. No es falta de capacidad técnica. Yo creo que la Fiscalía General de Colombia está altamente capacitada, que la Policía Judicial de la Fiscalía, pero también la Policía Judicial de la Policía Nacional son muy capacitadas. Pero digo, es la falta de independencia. La falta de independencia, la falta de voluntad, el poder comprometerse a una investigación independientemente de quiénes son las personas, por más poderosas que sean, que aparezcan vinculadas a esa investigación. El episodio que conocimos con el rector de la Universidad, Sergio Arboleda, yo creo que ahí queda retratado exactamente el problema de la impunidad en el país. Con esta fiscal Angélica Monsalve, que fue trasladada al Putumayo, queda perfectamente retratado el problema de la impunidad en el país. Y mucho más cuando este rector le dice a la fiscal: pero es que usted, ¿dónde vive? Usted no sabe que las cosas son así. Es que así es como se hace todo. Efectivamente, así es como se ha hecho todo aquí, y por eso es que ha existido tanta impunidad, y por eso la corrupción se puede pasear tranquila, porque sabe desde los altos corruptos que no hay consecuencia por los actos que ellos cometen. Ahora, anuncié antes de los mensajes comerciales, doctor Velázquez, el trabajo en el que usted está hoy comprometido para la JEP sobre una reforma a la policía. ¿Cómo es eso? No, realmente no es... la JEP no tiene que ver nada con reforma a la policía. Yo presto una consultoría, una asesoría a la JEP, pero en temas específicos de análisis de contexto que dentro de la JEP se hacen con el Grupo Especial de Análisis de la Información, que es un organismo dentro de la JEP. Deben elaborar para el conocimiento de los magistrados respecto de terceros, de personas que comparecen voluntariamente a la JEP. Entonces es una tarea mucho más vinculada con la investigación, y precisamente por la experiencia en la investigación criminal y en toda la actividad, no solo cumplida en la Corte Suprema de Justicia, sino desde antes en la Dirección Regional de Fiscalías de Medellín, de las investigaciones del paramilitarismo, de la parapolítica, etc. Sí estoy en una actividad de reforma a la policía, pero desde una corporación que yo dirijo, Justicia y Democracia. Lo que nosotros estamos en este proyecto de reforma de la policía es que efectivamente cumpla ese papel que está asignado constitucionalmente. Y para ello, entonces, revisamos toda la regulación relacionada con la policía, cuáles son puntos esenciales en los que debería existir una reforma. La adscripción, por ejemplo, al Ministerio de Defensa. En consideración nuestra y de muchas organizaciones de sociedad civil, la policía debe estar adscrita a otro ministerio, el del Interior o un Ministerio de Seguridad que se creara, porque es que el hecho de estar dentro del Ministerio de Defensa va permeando a la policía, la ha permeado absolutamente, de la doctrina militar, que es muy diferente, que es para la confrontación, para la guerra, en la defensa de la soberanía, y entonces desubica, desvía a la policía de su función constitucional, que es esta que mencionaba de la convivencia y del disfrute de derechos. Pero como usted acaba de decir, este proyecto de reforma a la policía en la que usted está trabajando, ¿es para quién? Es para
plantearle al Congreso desde la ciudadanía las inquietudes que se tienen respecto de la policía. ¿Es necesaria una reforma a la policía? Yo estoy convencido que es necesaria una reforma. Creo que es necesario que haya, además, respecto de la investigación de graves hechos, lo que ocurrió en el paro pasado del 28 de abril al 10 de julio, hechos de muchísima gravedad que han permanecido en la impunidad tanto en la justicia penal militar como en la fiscalía, en su inmensa mayoría. Esto que más de 80 jóvenes hayan tenido pérdida ocular, sí, con acción intencional de la policía, yo creo que esa es una actividad criminal. Nosotros decimos siempre, no estamos contra la policía es necesaria, estamos contra el abuso policial. Y eso es lo que hay que tratar de regular. El hecho de que desde la doctrina de la seguridad nacional, toda esta idea del enemigo interno que se generó en las fuerzas militares en el país desde los años 60, cómo eso también ha permeado a la policía, y la policía tiene en el manifestante, en el que protesta, en el disidente, su enemigo, cuando antes debe ser el garante, la policía debe ser la garante de la sociedad civil. Exactamente. Sí. Ahora mire, doctor Velázquez, en el pasado, cuando los años tristes de la policía, no se podría correr el mismo riesgo al sacarla del Ministerio de Defensa y mandarla al Ministerio del Interior, por ejemplo, de que se politice la policía. Yo creo que en las condiciones actuales es muy diferente a lo que ocurrió en los años 50, precisamente cuando la policía, digamos, antes de los años 50, porque fue allí cuando en el gobierno de Rojas Pinilla se adscribió al Ministerio de Guerra, que venía también del Ministerio de Gobierno con un alto componente político. Era, podría decirse, de pronto no sea realmente una exageración, pero que era como el brazo armado de la política. Y la disputa política en la violencia se ejercía a través de la policía. Yo creo que ahora estamos en unas condiciones de conocimiento, de participación de la ciudadanía, de mayor fortalecimiento del Estado de Derecho, con todas las deficiencias que tiene, pero un mayor fortalecimiento del Estado de Derecho, con una mayor capacidad también por las comunicaciones, de saber qué es lo que pasa en cada rincón del país, y que eso, además de una doctrina que sea realmente para la convivencia, para una policía vinculada con la ciudadanía, va a eliminar un riesgo como este de que esté al servicio de un partido político. Y mire, mi pregunta final, doctor Velázquez, ¿cuándo, cómo y por qué tiene usted la idea de presentar este proyecto de reforma a la policía? Particularmente a partir de lo que ha ocurrido en los últimos 2, 3 años en el país. De un lado, hacia septiembre, creo, del 2020, pero también todo lo sucedido en el 2021, ha puesto en evidencia que la reforma a la policía es una necesidad. Nosotros desde nuestra corporación, que tiene como norte el fortalecimiento del Estado de Derecho, pensamos entonces que una policía para la convivencia es una necesidad urgente en el país. Lo que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes cuando hizo la visita a Colombia, lo que se ha planteado desde diversos sectores. Por todos esos elementos, por lo que ha venido ocurriendo en la realidad de nuestro país, entonces consideramos en la corporación este es un punto importante al que hay que aportar y que hay que tratar de extender, generar no solo la conciencia en la ciudadanía, que ya hay bastante idea, sino también la necesidad en el órgano legislativo
de que tiene que asumir esa como una reforma urgente desde ese criterio de una policía realmente civil. Entonces, con todas esas consideraciones pensamos que podríamos aportar algo a ese propósito y nos hemos unido además con otras organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de derechos humanos en la construcción de una propuesta de esa naturaleza. Por lo menos para la discusión nacional. Para la discusión nacional. Doctor Iván Velázquez, muchas gracias por esta sorpresa que me ha dado la aceptar la invitación que le he hecho para hablar sobre estos temas. Muchas gracias. ¿Por qué no le gustan los reportajes? No me gusta hablar mucho, pero cuando empiezo a hablar tengo un gran problema para contenerme. No. Pero tal vez por eso no, pero trato de limitarme, sí. Doctor Iván, muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CNE. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El candidato presidencial Rodolfo Hernández aseguró esta noche que el sábado regresará al país tras advertir que el gobierno colombiano le está garantizando la seguridad necesaria para su retorno. Hernández está en Miami haciendo campaña. Tras denunciar en rueda de prensa y luego en una declaración pública emitida desde Miami que está amenazado de muerte, el ingeniero candidato Rodolfo Hernández aseguró que regresará al país este sábado. En su cuenta de Twitter dijo esta noche: el ministro Daniel Palacios y el gobierno nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes. Sin embargo, la campaña de Rodolfo Hernández insiste que el candidato no tendrá más actividades en plaza pública y que de aquí al 19 de junio, la segunda vuelta presidencial, solo hará campaña en recintos privados y por medios virtuales. El anuncio de su regreso al país lo hizo el candidato Rodolfo Hernández luego de que horas antes dijera, mediante una declaración en video, que sentía miedo y temor por su vida por un plan para asesinarlo. Colombianos, quiero leer este comunicado para ser precisos y no desviarme de la filosofía de lo que quiero comunicar. Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda de criminales. Mire lo que están planeando, mire lo que han hecho. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen ningún límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, romper cualquier principio. No tienen cortapisa. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal, una banda asesina. Por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este próximo 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Yo sé que los colombianos me van a entender. Es nuestra responsabilidad de todos los colombianos no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Eso es lo que yo les digo y lo que estoy viendo. Además, tengo informaciones sobre acciones que están planeando para más adelante ejecutarlas. La verdad, nunca me había dado miedo. Ahora sí lo tengo y yo creo que con sobradas razones. Colombianos, entiéndanme, excúsenme, que me tocó cancelar algún recorrido que tenía como el de la Virgen de Chiquinquirá. Antes de esta declaración, en una rueda de prensa, el candidato Hernández dijo que la forma como intentarían matarlo sería con una puñalada. Haciendo uso de su lenguaje desparpajado, Rodolfo Hernández dijo desde Miami cómo cree él que lo van a asesinar. El plan, que dice, está en su contra. Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta
que sale a la gente al aeropuerto a recibir, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen 4 o 5 que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar. La declaración sobre quién le iba a apuñalearlo no fue entregada por el ingeniero candidato, lo que sorprendió incluso al propio ministro del Interior, Daniel Palacios, quien dijo que esa información la recibió pero por medios de comunicación. Lo que desató el escándalo que tiene hoy dando explicaciones a la campaña de Gustavo Petro fue la divulgación de videos privados donde dirigentes del Pacto Histórico definen la estrategia para restarles credibilidad a los demás candidatos presidenciales. La controversia que salpica a la campaña del Pacto Histórico de Gustavo Petro se da por la publicación que hizo el director de Caracol Radio, Gustavo Gómez, en su cuenta de Twitter, de videos donde el senador Roy Barreras habla de cómo dividieron al centro para buscar quién pasaba de esa agrupación política en esta campaña presidencial. Lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. También habla Barreras de que el Pacto Histórico tuvo conocimiento de que algunos de sus miembros visitaron cárceles para hablar con extraditables. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. Grabaciones como estas, publicadas por Caracol Radio y la revista Semana, son las que han desatado todo este escándalo que tiene en la picota pública la candidatura de Gustavo Petro. Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, dijo que denunciarán las chuzadas a reuniones de esa campaña. Afirmó que los audios y videos son conversaciones privadas y que fueron filtradas con intenciones políticas. Según Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña Gustavo Petro, las grabaciones infiltradas no son recientes y están siendo reveladas, según él, como una campaña negra para alterar la intención de voto de los ciudadanos el próximo 19 de junio. Son viejas. Una es de hace 10 meses, otra es de hace 2 meses. Y la pregunta que obviamente se hacen los colombianos, nos las hacemos nosotros, es por qué las publican tan solo a 10 días de elecciones, porque tienen una intención de influir en la voluntad política de los colombianos. Advirtió que se trata de un delito de espionaje y que denunciarán ante las autoridades competentes. Esto lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades de carácter judicial internacional. Iremos a la Corte y a la Comisión Interamericana. El pronunciamiento lo hizo en Medellín tras el escándalo suscitado por los audios y videos de integrantes de la campaña Petro contra la del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo que está dispuesto a renunciar a su candidatura si en las grabaciones divulgadas en las últimas horas se comprueba que cometió algún delito. Ante las acusaciones de que su campaña, la del Pacto Histórico, adelanta una guerra sucia contra sus contenedores políticos, el candidato Gustavo Petro no atendió a periodistas ni medios de comunicación. Sí respondió a través de su cuenta de Twitter y retó a Rodolfo Hernández. Ven y debates conmigo en televisión. Le decimos a Vicky que te entregue todas las horas de grabación que tiene y me muestras un solo delito mío. Si lo haces, renuncio a mi campaña y ganas. El enjuiciado es usted. Tienes la oportunidad de equilibrar la carga. Ven a debatir. Y también desde Quibdó, en donde visitó a familias desplazadas y a jóvenes azotados por la violencia, se refirió al tema, pero de forma grupal. Allí dijo que ojalá todas las grabaciones que tiene la revista Semana sean conocidas. Es la primera vez en la historia mundial que la militancia cotidiana expresándose en reuniones que pensaba que eran cerradas, que eran íntimas, privadas, ahora salen a la publicidad. Pues interesante que la sociedad colombiana sepa hasta el mínimo detalle qué es lo que nosotros pensamos y decimos y proponemos y discutimos. Para Gustavo Petro, lo que hay ahí es un delito, pero en contra suya y en contra de su campaña, el haber chuzado sus comunicaciones y haberlas filtrado a los medios de comunicación. El ministro del Interior, Daniel Palacios, respondió a los señalamientos por la presunta responsabilidad del gobierno en la filtración de los videos de la campaña del Pacto Histórico. Desde Cartagena, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió a las declaraciones del candidato Gustavo Petro a través de Twitter, donde responsabiliza al gobierno de estar detrás de filtrar los videos de manera ilegal sobre su campaña. El candidato Petro tiene una tendencia a hacer afirmaciones
que el pueblo colombiano luego se da cuenta que carecen de realidad. Ustedes lo vieron hacerle un anuncio al país de manera irresponsable, temeraria, de que las elecciones se iban a suspender. Ni se suspendieron, las elecciones se hicieron normales, transcurrieron con normalidad. Entonces yo creo que allá hay una tendencia clara de buscar responsabilidades ajenas en filtraciones internas. El jefe de la cartera del Interior también habló sobre las amenazas denunciadas por el candidato Rodolfo Hernández contra su vida y señaló que una vez llegue a Colombia habrá una reunión con las autoridades. El presidente Iván Duque dijo desde la Cumbre de las Américas que todos los candidatos cuentan con las garantías para ejercer proselitismo de cara a la segunda vuelta presidencial. El presidente Iván Duque se refirió a la seguridad destinada por el gobierno nacional para los candidatos que aspiran a la Casa de Nariño, a propósito de que Rodolfo Hernández alertó sobre amenazas en su contra. Todos los candidatos tienen las garantías de los cuerpos de seguridad del Estado para seguir ejerciendo su labor proselitista de cara al certamen electoral del próximo año. Las declaraciones del presidente se dieron en el marco de la Cumbre de las Américas que se adelanta en California, Estados Unidos. Cabe recordar que junto a la alerta de amenaza, el candidato Rodolfo Hernández canceló agenda pública programada para los próximos días. Y el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez dijo hoy que Gustavo Petro y los políticos que lo rodean son una banda criminal. Lo hizo al ampliar una denuncia contra el candidato del Pacto Histórico. Las afirmaciones de Federico Gutiérrez las hizo antes de ingresar a la Corte Suprema de Justicia para ampliar una denuncia que interpuso contra Gustavo Petro el 11 de mayo pasado. El país no puede caer en manos de Petro y de su banda criminal. Si así son en campaña, solo imagínense los gobernantes. Dijo que la publicación de los videos lo que evidencian es el comportamiento de la campaña del Pacto Histórico. Esta gente lo que ha buscado es cómo afectar el buen nombre de sus rivales políticos, donde nos han querido es eliminar moralmente. Y aquí el Petrogate muestra definitivamente cómo es lo que no le conviene al país. Gutiérrez también dijo que el senador Roy Barreras es un criminal, sin aportar pruebas. Ni por Gustavo Petro ni por Rodolfo Hernández votará el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. El 19 de junio lo hará en blanco. Hoy explicó los motivos. Tal como lo hizo hace 4 años, Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, votará en blanco. Explicó por qué no votaría nunca por Gustavo Petro. Explico por qué no voto por Petro y lo he señalado en términos personales. Sé lo que significa cuando se proponen destruir a una persona. Una estrategia deliberada, determinada, construida, combinan todas las formas de lucha y a mí me han tratado de destruir utilizando trampas, engaños, mentiras, todo tipo de expresiones. Y lo propio hizo, de por qué no votará por Rodolfo Hernández. Y no voto por Rodolfo Hernández básicamente por algo, pues él lo que esperaba de nosotros era una adhesión, como que le firmáramos un cheque en blanco para votar por una nebulosa que nosotros no sabemos quién es. Fajardo dijo que aún no tiene definido cuál será su futuro político, que por lo pronto comenzará a restablecer sus clases en la Universidad de Monterrey, en México. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por 28.434 millones de pesos a varias empresas por cartelización en el plan de alimentación escolar en Bogotá. La superintendencia multó a 9 empresas y 16 personas naturales por 28.434 millones de pesos por haberse cartelizado y violado la libre competencia para ganar al menos 19 contratos del programa de alimentación escolar en Bogotá entre 2007 y 2017. Los proponentes se concertaron con el fin de defraudar el régimen de competencia y de esa manera entonces no generar ningún ahorro en los procesos de selección que adelantaba el distrito, no competir cuando les convenía con el fin de que se declararan los procesos desiertos. Las empresas Aerodelicia, Servicial, La Campiña, Catalinza, Diceral, IBEA, Ser Liber, Express y Surcolombiana también se asociaron para emprender acciones jurídicas. Cuando el distrito intentaba cambiar la modalidad de contratación, iniciaban una guerra jurídica en contra de eso. La Contraloría investiga irregularidades en el PAE por 42.000 millones de pesos. El director nacional de este programa hizo un llamado a los entes de control. Esperamos que además de las alertas que nos ayudan enormemente para generar la presión por el cumplimiento,
adelanten. Nosotros no podemos adelantar investigaciones ni calificar si ahí hubo falta grave o hubo mala planeación. Eso solo lo pueden hacer los órganos de control. Precisamente hoy en la Corte Suprema avanzó un juicio contra el gobernador del Cesar, Luis Monsalvo Géneco, por presuntas irregularidades y peculado en un contrato para el PAE por 17.000 millones. Varias de las empresas sancionadas aún son contratistas del programa de alimentación escolar en Bogotá. Por lo menos 4 de las 10 empresas sancionadas y señaladas por la Superintendencia de cartelizarse para quedarse con el programa de alimentación escolar en Bogotá tienen contratos vigentes con la Secretaría de Educación. Aerodelicias, Catering, Diceral y Liber fueron multados hoy por más de 13.000 millones de pesos. Actualmente, unos están encargados de proveer los alimentos y otros de la logística y distribución. Estas empresas han manejado contratos del PAE por más de 15 años en la capital. De otro lado, la superintendencia sancionó a 16 personas naturales por ponerse de acuerdo en los precios para participar en las licitaciones del PAE. De ellos, 8, la mitad, están vinculados con los actuales contratistas del programa de alimentación escolar. El contrato para la alimentación escolar en la capital, adjudicado a principio de año, asciende a 499.000 millones de pesos y beneficia a más de 400.000 estudiantes, con desayunos, almuerzos y refrigerios. Con motivo de la celebración del Día del Estudiante, el DANE publicó la lista de ciudades con mayor porcentaje de niños y jóvenes que asisten a colegios y universidades. La encuesta de hogares del DANE reveló que las ciudades que tienen mayor porcentaje de niños y jóvenes estudiando en colegios y universidades son Manizales, Barranquilla, Popayán, Tunja y Cali, mientras que Florencia, Sincelejo y Cartagena reportan los porcentajes más bajos. En el 7,5% de los hogares los hijos no asisten al colegio, un verdadero desafío para el próximo gobierno. Es un desafío inmenso para el nuevo gobierno porque estas cifras pueden aumentar. Por ejemplo, tenemos evidencia que los chicos que entraron a tercero de primaria no saben leer porque llevaban casi 2 años fuera del sistema educativo, digamos que más bien tomando clases desde casa. Según el DANE, el 98% de los estudiantes ya asisten de manera presencial. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la apertura de una nueva convocatoria para otorgar gratuidad a bachilleres de bajos recursos que desean ingresar a la universidad. Más de 720.000 jóvenes en edades entre los 14 y 28 años de los estratos 1, 2 y 3 podrán estudiar en la universidad que escojan bajo la política de gratuidad, cuya convocatoria para el segundo semestre de este año ya fue abierta por el Ministerio de Educación. Así que a quienes les llegaron sus pruebas de estado, quienes van a iniciar apenas en este semestre, pues se hace realidad la gratuidad, las becas, las que se escogen por talento, por buen desempeño. La ministra de Educación invitó a los aspirantes y a sus padres a postularse a través de la página web oficial mineducacion.gov.co. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó a la Organización Internacional del Trabajo una reducción del 95% en los crímenes de sindicalistas en el país. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, le reportó a la Organización Internacional del Trabajo una reducción del 95% en el número de crímenes contra sindicalistas en la última década, pasando de 205 homicidios en 2011 a 11 casos el año anterior. Esto significa más investigación, esto significa también visualizar esta situación y hoy los resultados son muy satisfactorios para Colombia. Las centrales obreras pidieron a la OIT mantener la observación sobre Colombia. Según el ministro de Trabajo, los avances presentados a la OIT en protección a sindicalistas ayudó a que Colombia saliera de las listas de países riesgosos para el sindicalismo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. La Sala Plena del Tribunal Superior de Ibagué calificó como inaceptable lo que consideró una injerencia del presidente Iván Duque en la función judicial. Y esperamos hacer... Luego de que el presidente Iván Duque pidiera sanciones contra los 3 magistrados que firmaron una orden de arresto en su contra, el Pleno del Tribunal Superior de Ibagué rechazó la acción presidencial y emitió un duro comunicado. La corporación ante las expresiones descalificadoras del señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, además de rechazarlas, constituyen una inaceptable y descomedida injerencia en la función judicial. El tribunal aclaró que el comunicado no implica que califiquen de acertada o equivocada la orden de arresto presidencial.
Las decisiones de los jueces de la República deben respetarse y controvertirse en los estrados judiciales, preservándose así el valor esencial del principio de independencia y autonomía en el marco de un genuino sistema democrático de pesos y contrapesos. Es delicada la situación en Soacha por el fuerte invierno. Estilo Vengas, buenas noches. ¿Qué medidas han adoptado las autoridades? Compañeras en estudio y televidentes, feliz noche. Pues seguimos atentos al río Bogotá, que permanece con alerta roja. Nos acompaña a esta hora la directora de Gestión Nacional de Riesgo de Desastres del municipio de Soacha, Dayan Stephanie Caucali. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Se presentaron algunos deslizamientos, se tuvo que evacuar algunas familias. Hablemos un poco de esto. Durante las últimas horas hemos tenido deslizamientos parciales en diferentes sectores del municipio, específicamente sobre la Comuna 4, en el cual hemos tenido que atender las diferentes emergencias presentadas por la temporada de lluvias, que tienen un cubrimiento por invasiones ilegales en algunas zonas. Muchas gracias, directora nacional de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio de Soacha, Cundinamarca, quien da la versión de lo que está ocurriendo en este sitio, más que todo en el municipio de Soacha y en el Charquito, donde sigue la alerta roja para todos los pobladores, donde les piden que no construyan más cerca al río Bogotá, porque se pueden presentar emergencias como la que se dieron hoy en horas de la tarde, donde hubo algunos deslizamientos. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Buenas noches, Stig. Gracias. Y es que las lluvias siguen provocando emergencias también en otras regiones del país. Caldas y Meta son los departamentos más afectados. En el departamento de Caldas, las lluvias han afectado a varios municipios debido a la creciente de los ríos y quebradas, por lo que las autoridades de socorro han recibido reportes de inundaciones que han causado daños en los municipios de Anserma, Viterbo, Río Sucio y Belalcázar, provocando serias afectaciones en viviendas y con pérdida de cultivos. Asimismo, se han venido presentando una serie de deslizamientos en el norte, occidente, centro, sur y oriente del departamento, dejando varias vías afectadas y provocando cierres indefinidos en algunos tramos de vías secundarias. En Villavicencio, la creciente del río Coa provocó el colapso de un puente peatonal, dejando incomunicada a 150 familias que habitan en los barrios Dubái y San Cipriano. Los habitantes arriesgan su vida pasando por el puente de Berriedo, pues no tienen otra forma de salir. El puente afectado fue construido por la misma comunidad. Los contagios y las muertes por COVID aumentaron en la última semana en Colombia. Siguen aumentando los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia. En el último informe del Ministerio de Salud se confirmó que en la semana del 3 de junio al 9 de junio fueron 8.742 las personas que se infectaron de coronavirus. El total de muertes, 139.894. Se procesaron durante toda la semana 133.882 pruebas. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en las últimas 4 semanas. Del 13 de mayo al 19 de mayo, 3.795 contagios, 12 fallecidos. Del 20 de mayo al 26 de mayo, 4.344 contagios, 21 fallecidos. Del 27 de mayo al 2 de junio, 5.650 contagios, 13 fallecidos. Del 3 al 9 de junio, 8.742 contagios, 27 fallecidos. En las últimas horas hubo duros enfrentamientos entre personas encapuchadas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios en Bogotá. Los choques empezaron sobre el mediodía a las afueras de la Universidad Distrital Sede de la Macarena. Cerca de 30 manifestantes bloquearon totalmente la avenida Circunvalar con 27, lo que obligó a la intervención del grupo antimotines. Los disturbios duraron más de 4 horas. La razón de la protesta fue conmemorar el Día del Estudiante Caído. Noticentro 1 CMI conoció el nuevo proceso judicial que inició la Fiscalía contra Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo. La Fiscalía le imputará nuevos cargos a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo, por presuntamente haberle entregado sobornos a la condenada fiscal Hilda Niño Farfán y al magistrado Eduardo Castellanos, a cambio de ser vinculado a Justicia y Paz. Aseveración anterior que es totalmente falsa, porque Miguel Ángel Mejía Múnera fue postulado por el gobierno nacional en el año 2009. Alias El Mellizo cumplió una condena de 14 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos. La Fiscalía busca vincularlo a este nuevo proceso como reo ausente. Y hoy en día se encuentra bajo el convenio antitorturas protegido en Estados Unidos. La audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo este viernes 9 de junio.
El Consejo de Estado ordenó al INVIAS adoptar medidas para prevenir el riesgo alto de accidentes en Huesaco, municipio de Nariño. El INVIAS tendrá que hacer un estudio para mitigar el alto riesgo de siniestralidad en la variante de la vía nacional que conecta a Huesaco con el resto del país. Advierte que el flujo vehicular está afectando los derechos colectivos de la comunidad. En California, en el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Iván Duque afirmó que el cerco diplomático a Venezuela no fue un fracaso, pues fue eso lo que hizo que la dictadura tuviera que sentarse a dialogar en México. Advirtió además que si no regresa la democracia a Venezuela, la crisis migratoria seguirá aumentando. Para el presidente Iván Duque no hubo fracaso del cerco diplomático a Venezuela. Así lo dijo en el panel hacia una gobernanza regional en materia migratoria y de protección internacional realizado en el marco de la Cumbre de las Américas. Ningún fracaso, porque si no hubiéramos tenido la actitud seria y decidida de no reconocer esa dictadura por más de 50 países, y si no se hubiera empoderado a la resistencia democrática, como ayer también lo vimos en la comunicación del presidente Biden con Juan Guaidó, no estaríamos viendo la dictadura presionada a tener que sentarse en México. Si no retorna la democracia a Venezuela, esta crisis va a seguir creciendo año tras año tras año. En la cumbre hoy también se firmó la declaración América por la protección del océano, que fortalece la denominada Comunidad Hermandad, la zona marítima más grande del mundo y que fue liderada por el presidente Iván Duque en la Cumbre Ambiental de Glasgow. Los países que suscribieron el acuerdo fueron Ecuador, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile, Canadá, México, Estados Unidos y Colombia. Más de 6 billones de pesos le adeudan los morosos a la Administración Tributaria de Bogotá. Hay cerca de 27.000 deudas en riesgo de prescribir. El distrito alista 7.000 embargos que hará efectivos en el segundo semestre del año. Aunque los bogotanos tienen fama de ser buena paga, esta reputación parece desvanecerse. Ojo a esta cifra, los capitalinos deben más de 6.4 billones de pesos a la ciudad. El impuesto que más adeudan los bogotanos es el impuesto predial unificado con 4.1 billones de pesos, seguido del impuesto de industria y comercio con 1.1 billones de pesos. La administración Peñalosa terminó con deudas por 4.2 billones de pesos y apenas en 2 años de la actual administración, la cartera ha crecido en 41%. Es decir, estamos hablando del 23% del presupuesto, Diana. Es la quinta parte más de la quinta parte del presupuesto. Es una cosa exagerada. Preocupa que 27.000 obligaciones están en riesgo de prescribir, es decir, más de 80.000 millones de pesos podrían perderse. La invitación hacia todos los ciudadanos es que de alguna manera se pongan al día con las obligaciones tributarias que le adeudan a Bogotá y eviten procesos de cobro coactivo. El distrito alista para el segundo semestre de este año más de 7.000 embargos amorosos. El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, afirmó que Colombia viene reduciendo positivamente su déficit fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó su diagnóstico al Congreso de la República y la situación actual del país. En la evaluación del Consejo Rector, Colombia avanza positivamente y tendrá una reducción en su déficit fiscal en 2022 de 6,2%. En 2021 cerró en negativo en 7,1% y en 2020, en el peor momento de la pandemia, superó el menos 7,8%. El mayor crecimiento económico favorece la política fiscal. Lo que hemos visto en el seno de ese Comité Autónomo de la Regla Fiscal, la dinámica de las conversaciones sobre las finanzas públicas ha mejorado de manera radical. El directivo afirmó que el tema que preocupa es el déficit del Fondo de los Combustibles, subsidios que pueden representar 28,1 billones de pesos. Sí es un elemento de preocupación, que en una situación que está corrigiéndose, pero todavía en un alto nivel de vulnerabilidad, con un nivel de déficit alto y con un nivel de carga de intereses alto y con un nivel de deuda que todavía no ha llegado a su objetivo. Por el lado de la deuda se observa una reducción, pero advierte que la carga de intereses pueden generar un problema fiscal en el futuro.
Los alcaldes de las ciudades capitales de la costa atlántica reunidos en Barranquilla pidieron al gobierno entrante y al nuevo Congreso su intervención para frenar las altas tarifas en el servicio de energía eléctrica. Los mandatarios claman por una solución pronta al que consideran injusto y exagerado cobro en las tarifas del servicio de energía. 6 de las 7 alcaldías suscribieron una declaración en la que aseguran que a los usuarios se les están cargando las pérdidas económicas que ocasiona el robo de energía. El ministro de Minas, Diego Mesa, anunció inversiones para mitigar los efectos del cambio climático. Dijo el funcionario que en los próximos 3 años serán ejecutados 10 billones de pesos en 263 proyectos con este fin. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó un crecimiento en las ventas del comercio durante mayo. La bitácora económica de la agremiación muestra que el 44% del comercio organizado reportó cifras positivas en sus ventas y un 36% las mantuvo. Los mercados bursátiles de Colombia, Chile y Perú oficializaron la llamada integración regional de capitales. En el primer encuentro de los líderes de las bolsas de valores de estos países se anunciaron los beneficios y la reducción de costos transaccionales con la integración de estos mercados. La conformación de la holding regional aumentará las inversiones y el potencial económico de Colombia, Perú y Chile. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,18% a 1.526 puntos. La acción que más subió fue la de Bancolombia, con una valorización de 0,88% a 42.650 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 8,30% a 22 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,31% a 3.175 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.833 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.090 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 34 centavos. El azúcar se transó en 19,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $121 con 44 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $122 con 96 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.175 pesos.